en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta. Y ya estamos al día con la Junta y estoy con el licenciado Rolando Emanueli, licenciado. Buenos días, Mili, espero que estés bien. Saludos a todos los radioescuchas. Control, es que a veces me entran llamadas, lamentablemente, así que pido disculpas si de momento se me va la imagen del Skype y a su vez del Facebook Live. Así que es que me entró una llamada sin querer queriendo. Pero bueno, vamos al mambo, y es que hay varias cosas que quiero dialogar con usted, licenciado, y vamos a ver. Yo quisiera comenzar primero con esto de la vista en la Comisión Federal de Energía sobre asuntos de New Fortress. No es la primera vez que usted y yo en este espacio hemos hablado de New Fortress. Se va a estar llevando a cabo una vista cuando el 19 de enero, ¿verdad? De 19 de enero de este año. ¿Qué se va a estar tocando en esta vista? Vamos a poner, ¿verdad?, el tema sobre la mesa nuevamente. Mira, Mili, sabes que New Fortress es el contratista que se ocupó para establecer un gasoducto y una conexión de gas a la planta de ciclo combinado de gas de aquí de San Juan. Y esa conexión y ese contrato fue muy controversial porque sabes que hay una ley de política pública energética en Puerto Rico que establece que debemos movernos hacia la energía renovable. Y el gas natural no es energía renovable. Y por otro lado se descubrió que New Fortress no había solicitado un permiso que se requiere para ese tipo de instalación en la Comisión Federal de Energía. Y la Comisión de Energía le emitió una orden de mostrar causa a New Fortress por la cual no deba imponerse sanciones por haber hecho una construcción de un terminal de gas y un gasoducto sin tener los debidos permisos. Y entonces este 19 de enero hay una vista donde se van a considerar los argumentos de todas las partes, porque comparecieron grupos de interés de aquí de Puerto Rico, compareció New Fortress, la Autoridad de Energía Eléctrica, y la comisión tiene que determinar si efectivamente se violó la ley al establecerse esa construcción sin los debidos permisos. O sea, sí, que esto lo habíamos hablado en el pasado y que la FERC le había hecho un señalamiento a New Fortress. ¿Y en qué quedó esa parte? Porque perdí el tracto porque sé que ellos presentaron sus argumentos, y me refiero a New Fortress, pero no sé si la FERC determinó algo finalmente sobre ese permiso. Bueno, es que precisamente esta vista es parte del proceso para hacer una determinación. Recuerda que pues cada parte que tiene un problema de permiso regulatorio hay que darle el debido procedimiento de ley, y eso incluye una vista argumentativa en donde las partes expondrán sus posturas, y la comisión, que es un cuerpo colegiado de comisionados, ¿verdad?, nombrados por el presidente de los Estados Unidos, pues tendrá que tomar la decisión sobre si efectivamente hacía falta o no el permiso para la construcción. Si es correcto lo que hemos estado alegando los que nos oponemos a esa construcción, pues la comisión podría anular la operación de New Fortress, podría imponerle multas cuantiosas por razón de violar la ley, no tener permiso. Y esto pues es otro ejemplo más, que lo habíamos señalado previamente, de cómo se hacen las cosas bajo el mandato de José Ortiz, cómo se hicieron las cosas, donde no se tomó cuenta de la reglamentación básica de este tipo de proyectos, y esto obviamente genera costos adicionales que tenemos que pagar tú y yo y todos los radioescuchas en nuestra factura de la luz. Entonces ahí es que entonces se va a discutir este tema en particular. Me parece que esto hay que estar pendiente porque es un tema sumamente importante, especialmente porque esto es para gas. Correcto. Que no es la política pública del gobierno de Puerto Rico, que establece, ¿verdad?, que tenemos que movernos apresuradamente hacia la energía renovable. El gas natural no es energía renovable. Se supone que ya para el 2025 tengamos un 40% de energía renovable en el país, que es la que se estima que va a ayudarnos con el problema del calentamiento global y que también va a reducir los costos. Así que mientras hay una ley de política pública
de movernos a la energía renovable, la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica va en dirección contraria. También ocurre con la otra noticia que salió de una vista que se celebró este lunes ante el negociado de energía, en donde el negociado de energía le rechazó a la Autoridad de Energía Eléctrica el plan de reconstrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica conforme a los daños sufridos por el huracán María. Recordarás que se asignaron 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico, sujetos a un plan que tenía que preparar la autoridad lo preparó, pero cuando lo somete al negociado de energía, que tiene que aprobarlo porque es el regulador por ley, el negociado se percata de que el plan va en contra del plan integrado de recursos que se aprobó en agosto, que el plan integrado de recursos es la planificación a largo plazo que se hace para tener cumplimiento con la política pública energética y para tener una energía eléctrica confiable y a costos razonables. Entonces la autoridad sigue nadando en contra de la corriente y presentó un plan para financiar con 800 millones de dólares unas plantas de gas que no están a tono con la aprobación que dio el negociado de energía en el plan integrado de recursos. Así que ellos siguen con esa intención nefasta de no hacer la transferencia, ¿verdad? La conversión a la energía renovable y estar privilegiando el gas natural, que es una energía que es igualmente sucia, contaminante y además peligrosa, Mili, porque aquí tenemos que recordar la oposición que hubo a los gasoductos que se estaban tratando de imponer en Puerto Rico y que fueron rechazados por el pueblo, y una de las preocupaciones principales que había contra los gasoductos era el riesgo de explosiones tremendas que podrían afectar a la población en Puerto Rico. Así que esos proyectos de gas natural tienen unos riesgos inherentes de daño a las comunidades, además de que son contribuyentes al calentamiento global. Así que tenemos otro ejemplo que sale apenas esta semana en esa vista del negociado de energía, en donde la Autoridad de Energía Eléctrica está promoviendo proyectos que van en contra de la propia política pública del gobierno de Puerto Rico de movernos hacia la energía renovable. Nuevamente a hacer un nuevo plan o arreglar ese plan. Bueno, como el regulador tiene que dar su aval, y el regulador es el negociado, que es la entidad por ley que autoriza ese tipo de acciones de envergadura de la Autoridad de Energía Eléctrica tendría que volver a la mesa de diseño y cambiar el plan de reconstrucción para entonces acomodar ahí el uso de la energía renovable y eliminar todo lo que implique un atraso en la transición a la energía renovable. Me parece que tendría que ir donde FEMA otra vez y decirle, mira, esto que sometí no puede ser porque el regulador no lo aprobó, con el correspondiente atraso, Mili, que es otra de las desgracias que estamos sufriendo aquí, que la incompetencia y la mala intención de las personas que están ligadas a todos estos procesos de reconstrucción hace que se atrase el desembolso y la construcción de las obras que son necesarias para darnos un sistema eléctrico confiable. O sea que estos tropiezos que está teniendo la autoridad son tropiezos innecesarios y tropiezos que ocurren por esa visión agringolada, ¿verdad? De gringolas, de estar enfocados en una energía que ha sido rechazada por la política pública de Puerto Rico. Así que esto va a hacer que tengan que volver a rediseñar el plan y volver a someterlo al negociado para cumplir entonces con la política pública. La autoridad no puede estar haciendo cosas a su antojo que estén en contravención a las leyes sobre la política energética y mucho menos que estén en contravención al plan integrado de recursos, que es el que guía todos los procesos de inversión capital a largo plazo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, a mí me preocupa esto porque, como acabas de explicar esto, entonces de combustible fósil que no va a tono con la política energética, y son proyectos que no son de 2 añitos, o sea, son proyectos
años. Ahora, y esta la reseña y lo recoge un poco el informe de IEFA. Vamos a hablar de esto un poco, licenciado. Sí, precisamente IEFA es un centro de pensamiento muy prestigioso. Hemos conversado anteriormente sobre algunos de los estudios que ellos han preparado y ellos hacen esa denuncia de que en esa vista que se celebró en el negociado este pasado lunes, pues el negociado les rechaza ese plan porque no está a tono con la política pública y mucho menos con el plan integrado de recursos. Así que a IEFA hay que darle las gracias porque ellos han estado pendientes y han hecho muchas denuncias. Recuerda que hace una semana, o creo que fue la anterior, que dialogamos sobre el préstamo que el gobierno de Puerto Rico tiene que darle a la Autoridad de Energía Eléctrica para fines de que pueda cumplirse con el contrato de Luma, que hemos señalado aquí que es un contrato leonino. Pues IEFA también hizo ese señalamiento de que el préstamo lo que va a ocasionar es que la autoridad siga perdiendo capacidad financiera para proveer un servicio eléctrico confiable y a un costo razonable. Así que es una entidad que tiene un prestigio internacional. Ellos están en casi todo el planeta evaluando particularmente los procesos de transición de la energía de combustibles fósiles a la energía renovable, y por eso son una fuente bien confiable y con mucho conocimiento y experiencia sobre estos temas. Y esto ellos lo denuncian en el contexto de que obviamente esta acción de la autoridad de utilizar esos 800 millones de reconstrucción de FEMA para plantas de gas contradicen toda la política pública del gobierno y los intereses del planeta, porque tenemos que salir del gas natural, igual que salir del carbón, para poder entonces generar una energía limpia y que tenga un costo más razonable. El senador Larry Selhammer siempre ha estado muy pendiente a esto. Hay que ver entonces, y él iba, ¿verdad?, a estar muy pendiente a estos proyectos de reconstrucción, y estoy segura que estará muy al pendiente de esta situación con la Autoridad de Energía Eléctrica. Precisamente hablando de eso, ayer el gobernador Pedro Pierluisi anunció la creación de un comité timón para fiscalizar el contrato de Luma Energy. Ayer dialogaba con el presidente Lautier en este espacio y me decía Jaramillo que era muy lamentable, fue su reacción ahí de inmediato, que era lamentable porque es muy diferente a lo que le había explicado Pierluisi durante la campaña. Jaramillo me dice, me parece lamentable porque dio un giro distinto a lo que prometió en su campaña. Él no habló de fiscalización, él habló de enmiendas o de renegociar el contrato. ¿Qué le parece a usted esto? Porque quien va a estar frente a este comité timón va a ser Larry Selhammer que eso realmente podría ser que se aumente, sí, el costo energético según cómo está el contrato. Mira, yo coincido con Figueroa Jaramillo de que no es el cumplimiento que se esperaba de las promesas que hizo en la campaña el gobernador Pierluisi. Él prometió específicamente enmendar el contrato en las áreas que son primordiales de choque con la política pública de la Ley 120. Y una de las áreas fundamentales es el asunto del costo de la energía, de que no haya un aumento en la energía, y también la protección de los derechos laborales. Sabes que el contrato de Luma rechaza específicamente el convenio colectivo de las uniones de la Autoridad de Energía Eléctrica, y en ese sentido no hay protección de todos los derechos laborales de los empleados, porque uno de los derechos laborales principales en una entidad que cuenta con uniones obreras es la protección del convenio colectivo. Y si el contrato rechaza, pues no le está reconociendo todos los derechos y prerrogativas de los empleados. Y en ese sentido, el gobernador Pierluisi se había comprometido a enmendar el contrato para dar esas protecciones. Con lo que hizo en esa orden ejecutiva, Mili, número 1, el gobernador entonces acepta el contrato tal y como está, porque el comité, que no cuenta con ningún otro miembro que no sea de sectores no gubernamentales,
y en ese sentido, pues todos los que están ahí participaron en los procesos de redacción y de aprobación de ese contrato, ¿verdad? Salvo el secretario de Estado, Silhammer, y el secretario del Trabajo, pero todos los demás están ahí y ellos avalaron y fueron parte del proceso de aprobación de este contrato. Así que yo no veo qué más puedan aportar a la fiscalización si realmente ellos no vienen a cuestionar el contenido del contrato ni vienen a negociar enmiendas nuevas a la luz de que ese contrato choca con varias políticas públicas del gobierno de Puerto Rico. En ese sentido, coincido con la expresión de Jaramillo también, en cuanto es como poner el cabro a velar de las lechugas, porque si ellos fueron los que aprobaron y negociaron ese contrato, pues el hecho de que se les autorice a fiscalizarlo no implica que se va a corregir. Lo que va a hacer es vigilar que se cumpla lo que está escrito, y lo que está escrito viola la ley y la política pública. Así que me parece que es una acción lamentable e insuficiente, y es la aceptación del contrato de Luma. Ya el gobernador pues se comprometió, no con el país, no con la Autoridad de Energía Eléctrica, no con los obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino se comprometió con Luma a que se cumpla con lo que se escribió. Y ahí va a tener muchos tropiezos, porque muchas de las cosas que se escribieron son claramente contradictorias con la ley, porque el primer ejemplo es el asunto del aumento de la tarifa eléctrica. Si él lo que quiere es fiscalizar el cumplimiento del contrato, el propio contrato establece que va a haber una petición para aumentar la energía eléctrica, y esa petición no se ha radicado todavía, Mili, porque según la información que surge de los informes que presenta Luma, es que la autoridad no le ha dado todos los datos de los costos. Cuando la autoridad le dé todos los datos de los costos, Luma va a ir al negociado de energía a pedir ese aumento, porque eso está en el contrato. Se supone que hubiera sido ahora en diciembre, pero esta información de los informes de Luma aparece que no han tenido toda la información necesaria. Así que no es un adelanto. El gobernador se ha allanado al contrato de Luma, se ha hecho cómplice del daño que ese contrato le va a ocasionar a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque va a desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora pues obviamente la palabra la tiene la legislatura, que ha iniciado 2 procesos paralelos de investigación en cuanto al contrato de Luma, tanto en el Senado como en la Cámara, que ahí ellos se van a dar cuenta de lo leonino de este contrato, porque mucha gente, Emilia, habla sin haber leído el contrato. Muchos comentaristas que se quejan de que no se hacen cambios en la autoridad, pero el problema es que los cambios que propone el contrato son malísimos para Puerto Rico, y el que lea el contrato se da cuenta. Cuando los legisladores vayan y exploren y examinen bien a fondo ese contrato, se van a dar cuenta que es lo peor que se ha hecho en cuanto a los procesos de generación y transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico. Y hay que estar pendiente, y con esto voy cerrando, voy a tener una pausa encima. Lo que se va a hacer en la legislatura, ya se presentaron, ¿verdad?, legislaciones para investigar el contrato. Hay que ver cómo entonces se ponen en sintonía el Ejecutivo y el Legislativo en torno a esto. El tiempo dirá. Así que Así vamos es. a ver. Licenciado, gracias por haber estado como de costumbre los jueves aquí en Dígame la Verdad. Se me despide. Estamos a la orden, Miri. Hasta luego.